Bueno, entonces aquí nosotros estamos viendo el tema de hoy, es en la parte donde habla sobre el tema 2, interpretación de medidas de centralización, y el primer concepto que vamos a hablar es el de la moda. Entonces la moda tiene que ver con los datos que más hay de ese tipo de datos, lo que más, hay muchos peinados, pero el que está más veces repetido es este dice que está de moda. En las redes sociales les preguntan a las personas que cuál es la red que más les gustan y ahorita la mayoría de gente dice que TikTok, también dicen que Instagram, algunos también dicen Face y otros ahí de para allá. Entonces podemos ver también un ejemplo con los tipos del corte de cabello, con la música, ¿listo? Entonces la moda, cuando tenemos muchos datos, es un dato que es el dato que más se repite. Por ejemplo, tenemos 20 peinados y de los 20 muchachos hay 15 con este peinado, decimos que ese peinado está de moda. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos entonces acá en este ejemplo 100 datos porque los obtuvieron cuando le consultaron a las personas sobre cuál era la música favorita. Y entonces dijeron, todos contestaron que algunos que salsa, vallenato, merengue, bolero, salsa, despecho, merengue, salsa, vallenato. Entonces tuvimos 100 datos y esos datos, pues ver 100 datos es difícil, entonces lo primero que uno hace es la tabla de frecuencias absolutas. Entonces se contó cuántas veces aparecía salsa, cuántas veces vallenato, despecho, merengue, boleros, y encontramos que salsa es la que tiene la frecuencia absoluta más alta, por lo tanto es el dato que más se repite. A las 100 personas que entrevistaron sobre el tipo de música favorita, 23, el dato que más se repite es la salsa, fueron 23. Entonces decimos que la moda en esto en esta encuesta la moda fue de la música salsa con 23, con 23 datos repetidos. ¿Listo? Ese sería el primer ejemplo. Entonces la moda es el número de veces, el dato que se repite más número de veces dentro de un conjunto de datos. Ahora viene un concepto muy sencillo y que ustedes lo hemos utilizado incluso en mi materia, lo hemos utilizado harto, porque estamos hablando del promedio. Entonces imagínense que ustedes me tienen en tecnología 4 trabajos. Los 4 trabajos me los han ido enviando, yo les voy calificando y les voy enviando la notica uno por uno. Entonces usted me dice, profe, ¿yo cómo hago para saber mi nota definitiva? Y yo llego y le digo, el promedio o la media aritmética o media. Entonces el concepto de promedio consiste en sumar todas las notas y dividirla entre el número de datos que yo tengo. Entonces, por ejemplo, el estudiante Pepito Pérez en su primera nota sacó 3,5, en la segunda nota sacó 4, en la tercera nota sacó 4,5 y en la cuarta nota sacó 4. Entonces, ¿yo cómo hago para saber el promedio de esos números, de esas notas que dice acá para la definitiva? Tengo que sacar el promedio. Entonces, yo sumo las 4 notas, 3, 5 más 4 más 4, 5 más 4. Entonces, hago esta sumatoria que eso me da entonces 1, 2, 3, 4. Eso me da 16, ¿cierto? Si sumamos bien ahí ustedes se dan cuenta que dice 16 dividido entre 4, 4,0. Entonces esa es la definitiva de la nota que van a sacar los niños o el niño que tenía estas notas. Entonces cuando tengo varios datos y me piden el promedio, yo lo que hago es sumarlos y dividirlo entre la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, lo divido entre 4 y este es el resultado. Entonces me da 4 el promedio. ¿Listo? Vamos a mirar el ejemplo que tenemos ahí de las temperaturas. Tenemos un ejemplo donde me dice que son dos ciudades, la ciudad A y en los meses de enero, febrero, marzo, junio, agosto, noviembre y diciembre me dieron estas temperaturas. En enero tuvo 12 grados, acá tuvo 14, en octubre tuvo 12 grados, son ejemplos. Y en la ciudad B tuvo estas temperaturas. Miren, y me preguntan que cuál es la temperatura promedio de la ciudad A y la temperatura promedio de la ciudad B. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para la ciudad A nos toca sumar todos estos datos y dividirlos entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto? Entre 12.
porque el año tiene 12 meses. Si los contamos 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 11 y 12 datos. Entonces yo cojo, miren que estos son los datos de la ciudad A. 12 grados, 13, 12, 12, 14, 15. 12, 13, 12, 12, 14, 15, 17. Los sumo y como son 12 datos de la ciudad A, entonces divido entre 12 y eso me da aproximadamente 13.1 grados. ¿Listo? Y como estamos hablando de temperaturas y nosotros acá en Colombia utilizamos el sistema de los grados centígrados, entonces uno le pone grados centígrados. ¿Listo? Y la ciudad B lo mismo, suman estos datos que son las temperaturas de cada mes, las suman aquí por aparte y como son 12 meses dividimos entre 12 y nos dio que la ciudad B el promedio de temperatura es 12,6. La mediana es una medida muy sencilla que se refiere al elemento central de un conjunto de datos ordenados. Mire, dice que son ordenados. Para que los datos sean ordenados, entonces yo cojo los datos, vamos a centrarnos en el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 me dice, dado el conjunto conformado por los elementos 4, 6, 3, 7, 3, 5, 6, lo primero que hacemos es ordenar los datos. El 5, un 6, otro 6 y el 7. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar los datos. Mire, ahí los ordené. Ahí están ordenados. Y ahora vamos a mirar una cosa muy importante. Como me dice, miren el ejemplo, la explicación. La mediana es el elemento central de un conjunto de datos ordenados. Entonces miren que cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo sé que la mitad de los datos es en el número 5. Porque quedaron 3 a un lado y 3 al otro. Entonces cogemos el dático que está en la mitad y simplemente miren la respuesta cómo se escribe. Es igual a 5. 5 es el dato que está en toda la mitad. La mediana es el elemento central en un conjunto ordenado de datos. Mire, ordenamos los datos y aquí yo veo que el de la mitad es el 5. Entonces la mediana es el 5. El ejemplo número 2, lo que pasa es que tenemos un número de datos pares. Miren lo que pasó, miren lo que pasa, pónganle mucha atención. En el ejemplo número 2, que me dice que dado el conjunto formado por los elementos 4, 6, 3, 7, 3, 9, 10, 3, 5, 2, identificar la mediana. Entonces, lo primero que hacemos es ordenar los datos. Entonces miren, aquí están ordenados, el 3 se repite, hay 3 número 3, están los otros datos, están ordenados de forma ascendente. Debo tener en cuenta que como en este caso la cantidad de datos es par, entonces busco los dos datos de la mitad. Entonces los dos datos de la mitad son el 4 y el 5. El siguiente paso es calcular el promedio de los datos del centro. Entonces el 4 y el 5 los sumo y los divido en 2, eso me da 4 más 5, 9, dividido en 2, eso me da 4,5. Entonces decimos que en la mitad de todos los datos está el 4.5, por lo tanto la mediana es 4,5. ¿Listos? Ahora vamos a hacer el ejercicio 6, lo vamos a explicar, que es el ejercicio que vamos a utilizar para la calificación. Entonces pongamos mucha atención, por favor. Es el ejercicio para entregar, es el que se va a calificar. Entonces tenemos un conjunto de edades que son el 11 años, 13 años, 12, 14, 11, 10, 12, 13, 10 y 13 años. Son edades. Y dice, calcule su promedio o media aritmética. Entonces recuerden que acabamos de explicar que el promedio se obtiene sumando todos los datos y dividiéndolo por la cantidad de números que hay. Entonces acá yo los coloqué todos y voy a contar a ver si son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces cojo los mismos datos, los sumo y los divido entre 10 y ahí saco el igual es el resultado del promedio. Se lo calculan ustedes ahí rápidamente. Por eso les digo que el ejercicio es muy sencillo y lo pueden entregar hoy. Ahora me están preguntando, calcule su
mediana. Entonces vamos a recordar. Recuerdan que estos datos lo primero que hacemos es ordenarlos de mayor a menor, de menor a mayor. Entonces ustedes los ordenan de menor a mayor. Entonces usted lo que va a hacer es ordenarlos. Después dice segundo, como el número de datos es par, por lo que son 10 datos, ¿cierto? Que eran 10. Se calcula el promedio de los dos datos de la mitad. Entonces usted cuenta cuáles son los datos de la mitad, pero tiene que ordenarlos. Para poderlo hacer tiene que ordenarlos. Y la media es ese dato del promedio de la mitad. Ese ejercicio se soluciona igualito que hicimos este que estoy mostrando acá. Entonces los ponen en orden ascendente, busca los dos de la mitad, hace el promedio de los dos de la mitad y ese resultado es el que corresponde a la mediana. Así se responde el ejercicio del punto B para la mediana. Entonces la mediana es igual a... Entonces lo que hay que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Después buscar los dos de la mitad y calcular el promedio de los dos de la mitad y esa es la mediana. Dice D. El punto D dice... C. Describa cuál es la moda en los datos dados. Entonces ahí simplemente primero si quieres realizar una tabla de frecuencias ¿qué? Absolutas, ¿no? Frecuencias absolutas. Eso es cuando son muchos datos, pero como estos son poquitos, entonces por eso es que acá dice o simplemente se observan los datos detenidamente. Entonces lo que usted tiene que hacer es buscar cuál es el dato que más se repite. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. El 11, ¿cuántas veces se repite? 1, 2 veces. Así sigan contando y me dicen ustedes cuál es el dato que más se repite. ¿Listo? Y ese dato es el que van a poner acá en el resultado. Pues básicamente ese es todo el ejercicio. Entonces espero que lo trabajen bien juiciosos, ya lo expliqué.